Hola, bienvenido. Nueva oración. El profesor estuvo hablando con su alumnado sobre las calificaciones. Delimitamos y ahora, como ya sabéis, núcleo verbal. Aquí hay también una pequeña trampita para meterle algo de dificultad al asunto. Seguro que alguien ha pensado que el núcleo verbal es estuvo y que aquí la acción, vamos a decirlo así, no es propiamente una acción, pero bueno, el contenido de lo que está pasando, de la supuesta acción verbal, sería la de estar de determinada manera. Pues no. Observad que aquí la acción verdadera es el hablar del profesor con su alumnado. El núcleo de significado verbal está aquí, en hablando. Lo que sucede es que hablando forma una unidad con estuvo y forma eso que hace tiempo analizasteis, estudiasteis en otros cursos, eso que se llama perífrasis verbal y que el año que viene analizaréis con más detenimiento. Fijaos que aquí no se trata de que el profesor esté de ninguna manera, sino de que el profesor habló con sus alumnos. Por lo tanto, el núcleo verbal va a ser estuvo hablando. Una pequeña trampita porque si no el análisis habría cambiado bastante, ¿verdad? El núcleo verbal, por lo tanto, es estuvo hablando. A pesar de que aparezca el verbo estar, no es un verbo copulativo, porque el significado, ya sabéis que un verbo copulativo es un verbo que prácticamente no tiene significado, pero aquí sí que hay un significado, que es el significado este de hablar. Bueno, una pequeña dificultad. Sujeto, efectivamente, el profesor es el sujeto, y todo lo que no es sujeto es el predicado. En este caso, una vez más, predicado verbal es un grupo, por lo tanto es un grupo verbal. Nos vamos al sujeto, el sujeto es un único sintagma, su núcleo es profesor, que es un núcleo nominal, por lo tanto es un sintagma nominal. Vamos al predicado, sobre las calificaciones, ¿estuvo hablando sobre las calificaciones o con su alumnado sobre las calificaciones? Alumnado sobre las calificaciones. Obviamente es estuvo hablando sobre las calificaciones. Así que sobre las calificaciones es un complemento de estuvo hablando. Vemos que tiene un enlace preposicional, por lo tanto es un sintagma preposicional. Es un único sintagma, es un sintagma preposicional. ¿Qué función desempeña? El profesor estuvo hablando, el verbo hemos dicho que es hablar, sobre. Con sobre no puede ser ni atributo, ni puede ser directo, ni puede ser indirecto. Será de régimen hablar sobre, hablar sobre, hablar de. Pues sí, hay dos formas cuando estamos hablando alguna cosa, vamos a decirlo así, no está del todo bien dicho, pero cuando estamos hablando alguna cosa, en vez de decir directamente habló las calificaciones, pues decimos habló de las calificaciones o bien una expresión similar que es habló sobre las calificaciones. Podemos considerar, por lo tanto, que este complemento es un complemento regido por una preposición exigida por el verbo como sustituto, para el sustituto, perdón, del complemento directo, para un complemento que tendría una finalidad muy parecida a la del complemento directo. Así que, por lo tanto, aquí lo que tenemos es un complemento de régimen. Bien, analizamos el término de nuestro sintagma preposicional. Su núcleo es un núcleo nominal, por lo tanto, es un sintagma nominal. Y esta palabra sin significado, artículo determinado, es un determinante, efectivamente. Bien, con su alumnado es un sintagma que va precedido por un enlace preposicional, por lo tanto, es un sintagma preposicional. Su función, el profesor estuvo hablando, no puede ser no puede ser un atributo, no puede ser un complemento directo, no puede ser un complemento indirecto, no es complemento de régimen. Ya hemos visto que el complemento de régimen con el verbo hablar rige de o sobre, hablar de algo o hablar sobre algo. Pero aquí no se trata de hablar de algo o sobre algo, sino de hablar con quién, con quién. No es un complemento de régimen, sino que es un complemento circunstancial
de compañía, se suele llamar así, complemento circunstancial de compañía. Bueno, aquí nos falta una C, hay un pequeño error en la escritura, vosotros lo completáis, ¿vale? Sería CC de compañía. Analizamos el término del sintagma preposicional, el núcleo es alumnado, que es un núcleo nominal, y por lo tanto es un sintagma nominal, y esta palabra sin significado que acompaña a alumnado es un determinante. Pasamos a la siguiente oración. El bebé pesó 3 kilos al nacer. Delimitamos, señalamos el núcleo verbal, que no es ni cópula ni verbo en voz pasiva. Marcamos el sujeto, podéis hacer la prueba en casa, este es el sujeto efectivamente, y este es el predicado. El predicado, como el núcleo es verbal, es un predicado verbal y observamos que es un grupo, por lo tanto, un grupo verbal. Vamos al sujeto. El núcleo es bebé, que es un núcleo nominal, por lo tanto esto es un sintagma nominal. Y él es un determinante, sin significado que acompaña al núcleo nominal. Al nacer, el bebé pesó al nacer. 3 kilos al nacer parece que tiene menos sentido que el bebé pesó. ¿Cuándo pesó 3 kilos? Pesó 3 kilos al nacer. Así que al nacer sí que es un complemento verbal. Observamos que tiene un enlace la preposición a, pero atención, ya sabéis que esta forma al es lo que se denomina artículo contracto, es una fusión de preposición, la preposición a, y el determinante el, a el nacer. Por lo tanto, conviene que señalemos aquí que además de enlace, esto tiene función de determinante. En cualquier caso, como va precedido de preposición, esto va a ser un sintagma preposicional. Su función, pues el bebé pesó 3 kilos. ¿A qué pregunta responde? ¿Cuándo pesó 3 kilos? Al nacer. Este parece muy sencillito, ¿verdad? Aunque tenga la preposición a, que podría ser un complemento directo o indirecto, para nada parece que nos podamos confundir, porque la pregunta a la que responde es ¿cuándo pesó 3 kilos? Complemento circunstancial de tiempo. Bien, continuamos analizando el sintagma preposicional y lo que tenemos es un núcleo nominal. Bien, nos queda 3 kilos, ¿vale? ¿Qué puede ser 3 kilos? Podría ser complemento, podría ser atributo ya, ¿no? Sabemos que no, porque no es una cópula. Podría ser complemento directo. Hombre, formalmente podría ser un complemento directo. Pesó es un verbo transitivo. ¿Qué pesó? Pero observad que cuando preguntamos qué pesó, lo que pesamos son o manzanas, o peras, o bebés. Pesamos bebés, también podemos pesar. Ayer pesé al bebé, pero no pesamos los kilos. No cogemos un montón de kilos y lo ponemos encima de la balanza. No, los kilos no es lo que se pesa. Así que si alguien ha preguntado qué pesó y ha respondido 3 kilos, que sepa que la pregunta está mal hecha. Porque cuando decimos 3 kilos no respondemos a la pregunta qué pesó, porque lo que estamos pesando no son los kilos, sino que respondemos a la pregunta ¿cuánto pesó el bebé? ¿Cuánto pesó? Efectivamente. 3 kilos, en primer lugar señalamos el tipo de sintagma. Es un núcleo nominal, no lleva preposición, por lo tanto es un grupo nominal. ¿Por qué es un grupo nominal? Porque ese numerito 3 se analiza como una palabra. Es un sintagma, 3 kilos. Son 2 sintagmas, por lo tanto es un grupo nominal. ¿Qué función desempeña? Pues ya lo hemos dado a entender, ¿verdad? Si responde a la pregunta ¿cuánto pesó? Pues va a ser un complemento circunstancial de cantidad. Y ese numerito que se ha escrito con número, es una palabra. Representa, mejor dicho, una palabra. Una palabra que es la palabra 3. La palabra 3 es un adjetivo determinativo y desempeña la función de modificador. Muy bien, vámonos con otro gato gramático. Bienvenido, querido gatito. Qué atento está. Bien, la primera oración lo hizo con desgana. Como siempre, delimitamos. Ahora, a continuación, marcamos el núcleo verbal, que no es ni cópula ni verbo en voz pasiva. Buscamos el sujeto.
Lo no puede ser de ninguna manera. Con desgana tampoco puede ser de ninguna manera. Pues vamos a ver si está fuera. Yo hice, tú hiciste, él o ella hizo con desgana, ¿no? Sí que tiene sentido. Él o ella lo señalamos como sujeto omitido. Y por lo tanto toda nuestra oración es un predicado. ¿Qué tipo de predicado? Núcleo verbal, por lo tanto, predicado verbal. ¿Es un grupo? Sí, es un grupo, por lo tanto es un grupo verbal. Con desgana, lo primero es el tipo de sintagma, es un sintagma preposicional porque lleva enlace. No puede ser atributo, no puede ser complemento directo, no puede ser complemento indirecto. Podría ser un complemento de régimen, lo hizo con, no. Fijaos que ahí no está hablando de qué hizo, ¿verdad? Indicándolo con una preposición, no está indicando el objeto de la acción verbal. No, no es un complemento de régimen. Pues complemento circunstancial. ¿A qué pregunta podría responder si fuera complemento circunstancial? ¿Cómo lo hizo efectivamente? Por lo tanto, es un complemento circunstancial de modo. Terminamos de analizar el sintagma preposicional. El núcleo es de ergana, que es un núcleo nominal. Siguiente oración. Perdón, se me había pasado. Lo, ya sabéis que es un índice pronominal átono que siempre tiene una sola función. La de complemento directo. Siempre, ¿eh? Venga, ahora sí, pasamos a la siguiente oración. Las farolas de la ciudad utilizan bombillas de bajo consumo. Delimitamos, señalamos núcleo verbal. Eso es, fijándonos bien en que no sea ni cópula ni verbo en voz pasiva, ni una perífrasis. Pero bueno, este año no van a salir muchas perífrasis. Buscamos el sujeto. Podéis comprobar que efectivamente este es el sujeto. Hacéis la prueba en casa. Y el predicado. El predicado es verbal y se trata de un grupo. Vale. Vamos a analizar el sujeto ahora. El núcleo farolas es el núcleo nominal. Por si alguien no ha caído en la cuenta, de la ciudad, que es el sintagma que acompaña a farolas, no puede ser el núcleo de todo el conjunto, porque esto indica precisamente que la ciudad es un complemento de farolas. Digo por si a alguien se le había pasado el pequeño detalle. Bueno, se trata por lo tanto de un grupo nominal. Continuamos analizándolo. De la ciudad tiene un enlace, por lo tanto es un sintagma preposicional, en este caso sintagma y no grupo. Y su función es la de complemento del nombre, complemento de farolas, que es un nombre, complemento del nombre. El término tiene por núcleo un núcleo nominal, por lo tanto es un sintagma nominal. Y la, que es una palabra sin significado que acompaña a ciudad, es un artículo determinado, es un determinante. Nos vamos a las, que va acompañando a farolas, palabra sin significado que acompaña a un nombre, artículo determinado. Su función es la de determinante. Pasamos al predicado verbal. El primer sintagma que tenemos es consumo. Consumo va con de bajo consumo. Y de bajo consumo va con bombillas. Bombillas de bajo consumo. Pues ya lo tenemos ahí todo. ¿Qué tipo de sintagma es? No va precedido por preposición. ¿Cuál es el núcleo? Bombillas. ¿Qué tipo de núcleo es? Nominal. ¿Qué tipo de grupo es? Grupo nominal. ¿Qué función desempeña? Atributo no. Complemento directo. Vamos a verlo. Bombillas de bajo consumo las utilizan las farolas de la ciudad. ¿Qué utilizan las farolas de la ciudad? Bombillas de bajo consumo. Bombillas de bajo consumo son utilizadas por las farolas de la ciudad. Pues sí, es un complemento directo. Seguimos analizando este grupo nominal y tenemos aquí un conjunto, hemos dicho que consumo va con bajo, un conjunto precedido por un enlace. Por lo tanto, esto es un sintagma grupo, son dos sintagmas de bajo y consumo, por lo tanto es un grupo preposicional. ¿Qué función tiene? Pues ya hemos visto que se trata de un complemento de bombillas, que es un núcleo nominal. Por lo tanto, es un complemento del nombre.
Analizamos este complemento del nombre, el término de este grupo preposicional, buscamos el núcleo, es consumo, es un núcleo nominal, por lo tanto, como hay dos sintagmas, bajo y consumo, esto es un grupo nominal. Y la función de bajo, que es un adjetivo calificativo, en este caso, pues es la de complemento del nombre, efectivamente. Bien, adiós, querido gatito. Bien, así que continuamos con nuestra familia de gatos gramáticos. Bienvenido. Siguiente oración. El jardinero riega las flores con la regadera. Delimitamos, señalamos, núcleo verbal. En efecto, aquí está. Y comprobando que no es ni cópula ni un verbo en voz pasiva. El sujeto, podéis comprobarlo en casa, efectivamente se trata de el jardinero. Por lo tanto, todo lo demás es predicado. Tipo de predicado, predicado verbal, como es un grupo, lo señalamos como tal, grupo verbal. Nos vamos al sujeto, señalamos el núcleo en primer lugar. Es un núcleo nominal, por lo tanto aquí se trata de un sintagma nominal, no se trata de un grupo, es solamente un sintagma. Y esa palabra sin significado que acompaña a jardinero es un determinante, efectivamente. Con la regadera es el primer sintagma que nos encontramos y nos preguntamos si va con flores o va con riega. ¿Sería las flores con la regadera o podemos decir el jardinero riega con la regadera? Parece que sí, por lo tanto lo señalamos como un complemento verbal y procedemos a analizarlo. Va encabezado por un enlace preposicional, por lo tanto se trata de un sintagma preposicional. No es un grupo, como podéis comprobar, sino un sintagma. Su función, el jardinero riega. ¿Con qué riega el jardinero? Alguien podría decir, bueno, vamos a recordar en primer lugar, perdón, que no se trata de un atributo, no se trata de un complemento directo, no se trata de un complemento indirecto, no puede ser ninguna de este tipo de complementos. Y alguien podría pensar, decía, que se podría tratar de un complemento de régimen, regar con. Bien, hay que tener cuidado con esto, yo entiendo que resulta un poquito complicado, pero hay que entender el concepto de complemento de régimen. El complemento de régimen viene a hacer un papel muy similar al del complemento directo, es decir, el contenido, el objeto de la acción verbal. Por ejemplo, uno se arrepiente, no decimos se arrepiente algo, pero cuando decimos se arrepiente de algo, ese algo es, por así decirlo, el objeto del arrepentimiento, ¿verdad? Bien, cuando nosotros regamos con algo, ese algo no es aquello que estamos regando, ¿eh? No es el que regamos. Por lo tanto, riega no exige un complemento precedido por la preposición con para que nosotros sepamos qué se está regando, ¿verdad? Todo ello para decir que este complemento, el complemento con la regadera, no es un complemento de régimen. Efectivamente es un complemento circunstancial de instrumento. Bueno, se ha desplazado un poquito esa palabra, luego la corregiremos. Continuamos analizando este sintagma preposicional. El término la regadera es si analizamos un núcleo nominal, por lo tanto el término la regadera, decíamos, es un sintagma nominal. Ese la tiene función de determinante. Tenemos ahora las flores. ¿Qué tipo de complemento puede ser? Responde a la pregunta ¿qué riega el jardinero? No puede ser un atributo porque no va con un verbo copulativo. Podría ser un complemento directo por la pregunta que se hace, sí. ¿Qué riega el jardinero? Riega las flores. Vamos a colocarlo delante del verbo. Las flores las riega el jardinero. Pues parece que sí que va a ser un complemento directo. El jardinero las riega. Las flores son regadas por el jardinero. Sí que es un complemento directo. Pero antes de eso vamos a señalar el tipo de sintagma. No lleva preposición, tiene un núcleo nominal, es un sintagma nominal, su función, como hemos dicho, es la de complemento directo, y esta palabra sin significado que acompaña a flores es un determinante, efectivamente. Siguiente oración. Iré al cumpleaños de Carlos con mi mejor amigo. Señalamos
delimitamos en primer lugar y a continuación señalamos el núcleo verbal, iré. Buscamos el sujeto en primer lugar, nada de lo que hay aquí, al cumpleaños de Carlos con mi mejor amigo puede ser sujeto, todo lleva preposición. Estar afuera, vamos a buscar un pronombre a ver si tiene sentido, haciéndolo concordar con la oración. Yo iré al cumpleaños de Carlos con mi mejor amigo. Sí que tiene sentido, por lo tanto yo va a ser el sujeto omitido. Todo lo demás es predicado. ¿Tipo de predicado? Pues un predicado verbal. Y como se trata de un grupo verbal. Con mi mejor amigo sería iré con mi mejor amigo. Pues sí, con mi mejor amigo es un complemento de iré. Responda a la pregunta ¿con quién iré? Alguien habrá dicho, no, es que iré rige con mi mejor amigo como complemento de régimen. Es que si os ponéis así vais a encontrar complementos de régimen en todos los sistemas preposicionales que complementan al verbo. Hay que tener cuidado con eso. No, con mi mejor amigo no está indicando el objeto de la acción de ir, ¿verdad? Sino que está indicando el acompañante, ¿eh? ¿Con quién vamos? Bueno, vamos a analizar primero el tipo de sintagma y luego seguimos con esta cuestión. Tiene un enlace preposicional, por lo tanto se trata de, en este caso, grupo preposicional porque tenemos dos sintagmas, mi mejor y amigo. Decíamos que efectivamente con mi mejor amigo responde a la pregunta de ¿con quién iré? Es un complemento circunstancial de compañía. Seguimos analizando el grupo preposicional. Tenemos el término cuyo núcleo es amigo, que es un núcleo nominal, por lo tanto, mejor amigo, mi mejor amigo son dos sintagmas, es un grupo nominal. Mejor es un sintagma adjetivo, concretamente un adjetivo calificativo, porque es el comparativo de bueno, no es de comparativo de superioridad, no es bueno, es mejor, ¿verdad? Es un sintagma adjetivo calificativo, por lo tanto es un complemento del nombre. Y mi, que es una palabra sin significado, es un determinante. De Carlos va con iré, iré de Carlos, no, va con cumpleaños. Por lo tanto hay que analizarlo dentro del grupo que formaría junto al cumpleaños. Y así lo vamos a hacer. ¿Qué tipo de sintagma es? Pues va encabezado por un enlace preposicional, pero atención, este enlace preposicional, como ya hemos comentado anteriormente, es también un determinante. En cualquier caso, como es un enlace preposicional, lo consideramos grupo, en este caso es un grupo preposicional. ¿Cuál es su función? Iré, ¿dónde iré, verdad? ¿Dónde iré? Iré al cumpleaños de Carlos y podemos decir también iré allí. Iré allí, puede ser sustituido por un adverbio. No es un atributo, no es un complemento directo, no es un complemento indirecto, aunque lleve la preposición a, no es un complemento de régimen, porque ya hemos visto que se podría sustituir por un adverbio sin preposición, ¿verdad? Así que se trata de un complemento circunstancial y no puede ser otra cosa que un complemento circunstancial de lugar. Seguimos analizando este grupo preposicional. El término tiene por núcleo cumpleaños, que es un núcleo nominal. Por lo tanto, el término son dos sintagmas, cumpleaños y de Carlos, es un grupo nominal. Seguimos analizando este grupo nominal. Tenemos aquí un sintagma preposicional cuya función es la de completar al nombre cumpleaños, por lo tanto es un complemento del nombre. Finalmente, analizamos lo que nos queda dentro del sintagma preposicional, que es un núcleo nominal. Y si no me equivoco, esto es todo. Si has conseguido llegar hasta aquí, enhorabuena. Seguro que te has convertido en un experto o una experta gramático, gramática, como nuestra querida familia de gatos gramáticos. Nos vemos